Señales antes del arrebatamiento y el día del Señor. Se ha enseñado mucho acerca de eventos que tuvieron lugar en el pasado, tales como el juicio del diluvio y el de Sodoma y Gomorra. De ellos se puede aprender cómo en cada uno de esos eventos Dios avisó anticipadamente acerca de esos juicios a sus siervos. En efecto, tanto a Noé como a Abraham y a Lot se les informó de los inminentes acontecimientos que tendría lugar en sus épocas. Lo que la palabra de Dios nos enseña en primera carta a Corintios capítulo 10 versículo 11 es que esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. En el tiempo cuando Dios iba a destruir a todo ser viviente de la tierra con el diluvio, se comunicó con Noé y le dijo que construyera un arca donde se salvaría tanto él como su familia. Luego que ya estaba lista, nuevamente se comunicó con él y le dice: entra en el arca tú y tu familia, porque dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra, avisándole con el fin de mantenerlo informado y no fuera sorprendido de repente. También en el caso de las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios en la persona de Jesucristo nos muestra esa unidad y confianza que hay entre el Ser Supremo y su criatura, al revelarle a su hijo Abraham lo que iba a hacer. Así lo revela en Génesis capítulo 18 versículo 17, al decir: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, informándole de esa manera que destruiría la ciudad. En ese momento, Abraham, sabiendo que allí estaba su sobrino, comienza a interceder para evitar esa destrucción, temiendo por Lot y su familia. Igualmente con el justo Lot, los ángeles le informaron cuál era la misión que ellos tenían y le preguntaron: ¿tienes otros familiares en la ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. Vemos cómo la misericordia de Dios está con aquellos que le temen y obedecen sus mandatos, a los cuales no les encubre sus planes. Todas esas advertencias son muy significativas para que conozcamos cuál es la manera como Dios actúa con los que son suyos, siendo muy diferente a la forma que utiliza con aquellos que no le obedecen. Es muy importante que se analicen en detalles esos eventos y actuaciones del pasado para que aprendamos de ellos, como lo explica en primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Se concluye diciendo que el creyente tiene que tener claro en su mente quiénes somos, dónde estamos y para dónde vamos, ya que al ser hijos de luz, no somos de este mundo de las tinieblas, y nos espera una herencia incorruptible en los cielos. Debido a todas estas cosas y porque somos hijos, tendremos un trato diferente de parte de Dios, por ser una sola cosa con Jesús y con el Padre. Así lo enseña en Juan capítulo 17 versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Creamos que somos realmente diferentes de los demás, que son de las tinieblas, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y al creer en Jesús se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y Él nos trata como a hijos y amigos. Tal vez hoy en día Dios no nos vaya a hablar audiblemente como lo hizo con ellos en el pasado, ni por medio de ángeles como lo hizo con Lot, por el simple motivo que nosotros tenemos la palabra para conocer los tiempos. Luego, al llegar el momento, nos avisará por medio de su Espíritu
el cual mora en nosotros para una alerta general, como lo hizo en el caso de Elías. Así se nos enseña en 1 Carta a Corintios capítulo 15 versículo 52, diciendo: sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. También en 1 Carta a Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Advertencias que Dios nos ha dejado para el tiempo del fin. Las señales que Dios ha dejado para la humanidad, que se cumpliría antes de su regreso, son claras y están escritas en la Biblia. Son advertencias de acontecimientos de angustia y dolor para el tiempo del fin, para los que no han buscado en Cristo su refugio, pero de gloria y gozo para los que por fe acudieron a Jesús para obedecerle. Antes de argumentar acerca de esas señales que Jesús mencionó, se quiere destacar que en este tiempo, la diferencia y las actitudes, tanto de los hombres como de las mujeres, son las mismas que en el pasado, cosas que muchos deberían tomar en cuenta para no sufrir las mismas consecuencias que padecieron los de esos ejemplos del pasado. Sin embargo, Jesús predice que la incredulidad para los últimos tiempos sería la misma. No variando en absoluto, no aprenderían la lección de lo que aconteció en el pasado, comportándose de la misma manera que los de esas épocas que Él puso como ejemplo. Estas advertencias deberían ser tomadas muy en cuenta, tanto para nosotros los creyentes con el fin de enseñar a otros, como para todos los demás, y en especial para los que vivimos en esta época, ya que según las señales es evidente que estamos en la antesala de los últimos tiempos. Los dos ejemplos que Jesús menciona los dio para que entendiéramos que la actitud de gran parte de la humanidad no cambiaría, se comportaría de la misma manera de lo que Él advierte en su palabra. Jesús menciona dos eventos muy conocidos del pasado. Estos son el diluvio en el tiempo de Noé y la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra en el tiempo de Abraham. Podemos ver cómo muchos gobiernos están apoyando lo mismo de Sodoma y Gomorra, autorizando matrimonio entre dos personas del mismo sexo. El mismo Jesús utilizó estos dos eventos como una advertencia para las generaciones futuras, al decir: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas capítulo 17 versículo 26. Lo que Jesús quiso resaltar en esos mensajes fue la indiferencia frente al peligro del juicio que Noé y Lot les habían anunciado, como el desprecio hacia el mensaje de su palabra, ya que el autor intelectual de esos mensajes enviados a través de sus pregoneros era el mismo Dios, como lo es hoy en día con los que predican y enseñan acerca de su santa palabra. Pero es necesario que estemos vigilantes y tomar en cuenta el consejo del Señor al decir: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Que no estemos indiferentes frente a la realidad de la situación en la cual estamos viviendo. Por haber hallado nosotros gracia delante de los ojos de Dios, y haber leído estas cosas en la Biblia, y haber seguido el camino de la verdad y la vida, que es Jesucristo, somos hijos de la luz e hijos del día, como dice en 1 Carta a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. También compartiré lo que nos enseña la primera carta a Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hemos llegado al final del video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales, regalarnos un like,
suscribirse al canal y activar la campanita si aún no lo han hecho para que reciban nuestras actualizaciones. Les espero en la próxima entrega y que Dios les bendiga.